Muy buenas tardes a todos aquellos que observan este breve videoclip. El día de hoy estoy aquí reunido con dos colegas, uno de ellos es psicólogo y otro trabajador social. En un momento ellos se presentarán. Mi nombre es Mario Edgar Lorenzo Flores, soy psicólogo de profesión, tengo preparación en terapia cognitivo-conductual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Hernández, soy trabajador social como profesión y tengo una especialidad en adicciones y salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavio Alberto Coronado Vázquez. El eje central de mi trabajo también está basado en la terapia cognitivo-conductual. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema sobre los prejuicios que se tienen en el área de salud mental, específicamente dentro de terapia. Entonces vamos a abordar algunos de ellos. Hemos consultado algunos de los más populares. Entonces vamos a tratar de establecer este mito. Para iniciar, no sé si en algún momento en este tema sobre los mitos en el área de salud mental han escuchado sobre la atención referida exclusivamente a pacientes graves, a casos muy complicados, que incluso coloquialmente, fuera del contexto terapéutico, se les conoce como, o se les denomina como locura. Ok, sí, fíjate que está muchísimo este mito acerca, lo voy a decir como se menciona, ¿verdad? Coloquialmente, que el ir a terapia pues es para las personas locas o las personas débiles, y es algo que probablemente puede afectar muchísimo en cuestión de que las personas no se quieran atender. Muchísimas de las veces, ya sea por el cine, por cómo se refleja el ir a terapia dentro de la parte de Hollywood y demás, películas, series y demás. Entonces siento que muchísimas personas tenemos esa mentalidad de que, ay no, yo no voy a terapia porque no estoy loco, o necesitamos estar en una situación bastante extrema para poder acudir a un psicólogo, y la realidad es que no, con un trabajador social. ¿En qué momentos nosotros podemos acercarnos a buscar este recurso? Bueno, por ejemplo, desde la parte psicológica, considero que la gama de la búsqueda de atención es bastante amplia y no solamente se reduce a lo que pues se conoce como esquizofrenia o cualquier trastorno de la gama de la psicosis, sino que va mucho más allá. En cuestión, por ejemplo, sí, de trastornos, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos, por ejemplo, de alguna situación respecto a trastornos de personalidad, pero también hablamos de problemas más comunes, más coloquiales, en donde quizás algunas personas no encuentran la forma de resolver de manera beneficiosa y saludable un momento complicado. En cuestión de trabajo social, ¿cómo lo abordamos esto? Creo que en esta parte, Edgar, es muy similar la situación para buscar consejería y orientación en esta área de trabajo social, sobre todo porque culturalmente como que seguimos alimentando esta parte de buscar atención o ayuda hasta que la situación ya es un poco más complicada, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de la cuestión física o dolores físicos, normalmente vamos con el médico hasta que el dolor ya es insoportable. Claro. Y ahora imagínate que esto que sentimos, que es palpable, que se ve, que se observa, la cuestión de la salud mental siempre la vamos dejando a un lado, en segundo plano, ¿no? No pasa nada, incluso la misma familia a veces se encarga de decir algo como tú échale ganas, ponte a hacer esto, o haz esto para que disminuya tu tristeza, o cuestiones como esta, ¿no? Que siempre vamos como que lamentablemente buscando la atención, pues hasta un punto donde ya está más complicado la situación. Pero como decías, Flavio, la atención creo que es importante buscarla en cualquier momento en que uno como persona identifica que algo está pasando, ¿no? Y esto permite pues también darle atención oportuna y mucho más rápido a buscar una solución a lo que está pasando en ese momento. Muy bien, fíjate que otras cosas de las que yo me he dado cuenta un poquito también es nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros nos duele un diente, vamos con el dentista. Cuando nos duele nuestro cuerpo, tenemos alguna fiebre, alguna alergia, pues vamos con el doctor. Pero justamente cuando tenemos malestares sobre pensamientos catastróficos o síntomas de ansiedad, pues recurrimos con un chamán, con una bruja, con un amigo. Incluso cuando empezamos a sentir un poquito de inquietud en nuestro cuerpo, platicamos con una amiga o con un amigo y reemplazamos realmente la terapia con este tipo de soluciones que pues obviamente no nos llevan a
a un bienestar, ¿no? Sino puedan llegar a incrementar o incluso empeorar un poquito la situación. Así es, y creo que esto, bueno, este mito, este prejuicio está muy cerca o muy cercano a otro, que es la cuestión de que la terapia, o es considerada la terapia como algo ineficaz, algo que no sirve, algo que no funciona. Considero que esto se debe a una cuestión referente a lo material. Con nuestros servicios en cuestión de salud mental, pues no hay un intercambio material como lo puede haber en estas prácticas que mencionas, Flavio, que son arraigadas culturalmente, o que incluso puede estar muy visible en cuestiones profesionistas de otras áreas de la salud, no necesariamente de la salud mental. Pero considero que el hecho de que no haya como un intercambio material en nuestra atención no define la ineficacia de la misma. No sé qué opinen. Claro, incluso la terapia sirve. Es algo que nosotros estamos basados en nuestro método, en un método científico basado en evidencias, ¿no? Entonces es algo que realmente tiene estrategias que te pueden ayudar a solucionar el problema que tú puedas llegar a tener, ¿no? Pero lo repito, tratamos de sustituir la terapia con otro tipo de enfoques o con otro tipo de estrategias que probablemente no sean las adecuadas o las eficaces. Entonces pudiéramos llegar también a confundir ahí un poquito este proceso. Sí, y creo que algo que también hace que las personas busquen este tipo de atenciones opcionales es que pareciera que los resultados son a corto plazo. Y hay que entender que para una atención clínica siempre hay un proceso, ¿no? Hay un lapso de tiempo que incluso, bueno, ya en las sesiones se les explica más o menos cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Hay intervenciones que, dependiendo como de la corriente que en este caso psicológicamente ubican, puede extenderse un poco más, pero también hay intervenciones cortas, ¿no? Y que tienen un buen resultado. Y creo que eso también hace que las personas, no sé, tienen como la idea de que en la primera sesión ya me entendió, me tiene que dar una orientación, un consejo basado en lo que necesito. Pero hay que entender que es todo un proceso, ¿no? La cuestión de la evaluación, no leemos la mente, ¿cierto? Tenemos que hacer, obviamente, pues el acercamiento, incluso aplicar algunos test, algunos instrumentos que nos permitan tener, yo lo hablo así, una radiografía de la situación del paciente, ¿no? Es más complicado que una radiografía física donde vas a ver cómo está plasmado, y nosotros tenemos que indagar un poquito más sobre la situación y a partir de esa información pues entonces hacer un plan de trabajo con el paciente. Creo que también eso es algo que sucede mucho. Creo que la gente quiere resultados rápidos y eso no puede ser posible. Claro. Y bueno, habría también que especificar la parte de la no posibilidad de los resultados tan rápidos, porque si comparamos ciertos enfoques con otros dentro de la misma pues atención de salud mental, nos vamos a dar cuenta que hay de enfoques que son muy largos a enfoques que son más breves, ¿verdad? Y por breves nos referimos a de entre 8 a 16 sesiones, dependiendo la problemática, claro, y dependiendo las herramientas con las que cuente el consultante. Lo que quiero destacar sobre este mito es sobre la importancia que tiene el intercambio verbal y la escucha en el proceso, que pareciera ser que es algo inútil o ineficaz, pero la realidad es que no. A través de este intercambio verbal que se produce con el consultante, podemos, como decías, identificar cuestiones relevantes para el proceso y por las cuales podemos ir partiendo para la aplicación de técnicas, ya de acuerdo a la problemática de cada consultante, para obtener un resultado a mediano plazo, ¿verdad? Claro, fíjate que eso es importante. Muchísimas de las veces no hay una participación activa, ¿no? Por parte de los consultantes, y obviamente va a limitar bastante el proceso, ¿no? No son unas computadoras que vas, las reseteas y ya, ¿no? Sino hay que confiar en el proceso y tener una participación activa nosotros como consultantes para poder ver y generar el cambio, ¿no? En nosotros. Y creo que también dentro de estas situaciones los profesionales tenemos una participación importante, ¿no? Sobre cómo reflejamos nuestro trabajo, sobre cómo
las personas entienden cómo es el proceso de atención en terapia. Así es. Bueno, esto sobre la participación de nosotros como profesionistas, pues es bien relevante, lo veo en el sentido de la ética. Uno cuando está en este ámbito de salud mental, de la atención a consultantes en salud mental, tiene la responsabilidad completamente de estarse actualizando. Esa es una, de estarse actualizando con cursos, diplomados, posgrados, siempre en constante cambio respecto a lo que uno conoce, sabe. Y también la cuestión de la supervisión es necesario completamente en un proceso. De hecho, cuando se lleva esta práctica de manera habitual, uno puede tener mayores resultados, mejores resultados con los consultantes que uno atiende. En el caso contrario pasa, o bueno, en algunas ocasiones con algunos colegas que están en riesgo de no tener un éxito o no llevar adecuadamente el proceso terapéutico, y luego surge la cuestión generalizada del consultante de que todos los psicólogos o todos los trabajadores sociales o todas las personas que se encargan del área de la salud mental pues no tienen la capacidad de solucionar un problema. Y que creo que sería bueno también como que aclarar esa parte, ¿no? de la atención del área de psicología o trabajo social. Para tener una atención en terapia se necesita una preparación específica, ¿no? No es como que yo salí de la carrera, psicología, trabajo social y ya estoy apto para la atención, sino que obviamente es toda una preparación para una atención clínica. Así es. Y también esa parte que lamentablemente a veces el paciente cuando busca ayuda y se acerca a un profesional que, hablando de a lo mejor falta de compromiso con la profesión, sobre la cuestión de la ética, tiene pues a lo mejor tiene una mala experiencia, por ejemplo, con la atención, hace que se cierre la posibilidad de buscar otra vez o ayuda, ¿no? Que incluso en sesión nos han comentado, yo antes, hace 5 años, hace 10 años, hace 3 años, acudía, pero la psicóloga pues nada más me regañaba, ¿no? O el psicólogo nada más me confrontaba sobre la situación. Y que bueno, también es importante entender que a veces nosotros como profesionales, a no tener esa preparación y ese compromiso profesional, pues alejamos a las personas de acercarse y se van creando una idea de que la mayoría de los psicólogos funciona de esa manera, ¿no? Así es. Entonces romper esa información o esa creencia que se ha formado en él, pues es complicado, ¿no? Sí, fíjate que otro de los temas o de los mitos que nosotros tenemos aquí es el ¿para qué ir a terapia si me puedo medicar en cualquier momento y pues tener un alivio inmediato, ¿no? ¿Qué podemos hablar acerca de este mito? Bueno, por ejemplo, respecto a lo que mencionas, Flavio, es importante principalmente que las personas no se automediquen, es completamente riesgoso. O sea, lo adecuado sería que fueran a consulta con un especialista, en este caso pues el psiquiatra. Y esto trastoca otra cuestión. Los psicólogos no tenemos la facultad de recetar ningún tipo de medicamento, ni ningún tipo de remedio, ni ningún tipo de, incluso vitaminas, ¿no? O sea, nada, absolutamente nada de eso. No tenemos ni la preparación en ese aspecto, ni tampoco tenemos la licencia para hacerlo. Entonces, ni automedicarse, ni tampoco aceptar, si en algún momento sucediera, como recomendaciones de ese estilo. Una psicoterapia y una atención desde la salud mental, refiriéndome a la Consejería de Trabajo Social, están enfocadas a la resolución de problemas y a la gestión emocional, pero desde otro enfoque, desde otro ámbito, desde otro actuar, principalmente pues a través del diálogo. Claro, y no podemos hacer menos, por ejemplo, la cuestión de la psiquiatría, ¿no? Evidentemente este es un trabajo multidisciplinar que nosotros tenemos que estar llevando a cabo en simultáneas, tanto con el psiquiatra o con el psicoterapeuta, o en este caso el psicólogo o trabajador social. Es algo que se tiene que ir
llevando de la mano. No podemos decir, ¿sabes qué? Para disminuir la ansiedad, depresión o los síntomas de ella, pues me medico y listo. Sino que, como lo mencionaba ahorita Edgar, nuestro trabajo pues es brindarte de herramientas que puedas afrontar esas situaciones de una manera más asertiva, ¿no? Entonces, aquí el trabajo multidisciplinar es bastante importante en este sentido, ¿no? Y que creo que también entender que nuestra profesión tiene pues un trabajo amplio sobre el conocimiento, como farmacología, por ejemplo, pero eso no nos faculta, ¿cierto? No nos faculta a poder... y bueno, la recomendación para los que nos están viendo, escuchando, si tu terapeuta te está indicando alguna de las situaciones como medicación, algunas opciones, pues es importante también pues pedir a lo mejor una segunda opinión, sobre todo porque estas son lo que te decía, las malas prácticas que lamentablemente hace que no tenga un impacto relevante o funcionalidad en el proceso. Y que realmente no se tome en serio muchas veces. Claro, y suele pasar que también a veces la atención, por ejemplo, si hablamos de adicciones, se hace la atención específica de quien tiene el problema, ¿no? Por ejemplo, el hijo que tiene problemas de adicciones, que tiene problemas de abuso de sustancia, pero dejamos a un lado la otra parte, ¿no? El contexto, la situación de la familia, porque a lo mejor papá, mamá o familiares, esposa, esposo, necesitan de atención también, ¿no? Herramientas que le permitan saber cómo lidiar con esta situación, a lo mejor primero entender cómo es el proceso en una situación de adicciones y también pues recibir atención. Lamentablemente siempre como es quien tiene el problema, lo llevamos a atención y hasta ahí termina nuestra búsqueda de atención, ¿no? Y creo que es importante entender que en un contexto, pues la familia a lo mejor por ahí necesita también de esta atención y es ahí, por ejemplo, que yo entro, ¿no? Como la parte de consejería, de orientación sobre qué hacer, cómo puedo hacerlo, cómo lidiar con esta situación, incluso cambia completamente si es adolescente, si es esposo, si es un joven adulto, si es un adulto, etcétera, ¿no? Creo que ahí también dejamos a un lado la parte importante, pues, de búsqueda de ayuda para derivado de la situación o el contexto que vive la persona con todo lo alrededor, ¿no? Claro, y fíjate, bueno, pasa mucho, al menos yo que he estado trabajando con menores, tanto adolescentes y infantes, me ha pasado como de que arréglemelo y me lo entrega, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Yo le digo a los papás en la entrevista, porque lo hago simultáneo, un ratito los papás y después ya me enfoco en el infante. Y es como también decir, ¿sabes qué? Pues dentro de la familia también tenemos que generar ciertos cambios, incluso límites para que pueda surgir un cambio, en este caso en el adolescente o en el infante. Entonces es bastante importante que consideremos el factor contexto, ¿no? Del niño o del adolescente o del adulto. Así es, incluso viéndolo desde la propia atención, ya meramente psicológica, muchas veces lo que provocó la problemática o el trastorno se encuentra ahí en el contexto. Y entonces si no nos enfocamos en considerar también al contexto como algo relevante, va a seguir, mientras regrese el consultante a ese contexto, va a seguir provocando la misma sintomatología. Entonces habría que también pensar en esa parte, ¿verdad? No solamente individualizar la atención, sino que también ver cómo podemos, bueno, en este caso es de mucha ayuda la cuestión de trabajo social, pero también ver desde nuestra postura en psicología cómo podemos solventar o solucionar esta parte de la familia, de los amigos, donde se desenvuelve el consultante. Vaya, mencionabas, Israel, la cuestión de adicciones, pero también está, por ejemplo, y mencionabas, perdón, Flavio, la cuestión de la infancia, pero también están, por ejemplo, los trastornos de personalidad, que el contexto desde la infancia ha tenido muchísima relevancia en este tipo de trastornos, y cuando ya se encuentran en la vida adulta, pues es el mismo contexto, son los mismos familiares los que están pues suscitando o provocando los síntomas. Considero que también es importante hablar de otra creencia que está como muy pues expandida en la sociedad,
sobre el proceso de terapia en salud mental. Y es el hecho de que muchos consultantes llegan creyendo que el proceso va a ser totalmente de bienestar, totalmente de un proceso donde ellos se encuentren felices, ¿no? Llegan con esta idea. Es una expectativa pues errónea, porque sí, es cierto que el consultorio es un espacio seguro para ellos, donde ellos pueden hablar sin sentirse juzgados, pero va a haber momentos como parte normal del proceso donde va a ser un poco complicado o bastante difícil para ellos, porque van a tener que enfrentarse a lo que no quieren enfrentarse allá afuera. Sí, incluso igual regresando un poquito a la cuestión cultural, se tiene una mala información de que ir a terapia es ir a platicar, ¿no? Y que el compromiso del terapeuta es que solucione la situación. Pero creo que esta parte es importante, ¿no? La participación del paciente en su proceso y cómo de alguna manera interviene, porque hay que entender que la terapia funciona como una forma de visualizar primero su problema, entenderlo y después guiarlo, ¿no? Uh-huh. Y si el paciente, con la recomendación que hace en la terapia, que se hace en la terapia, o lo que se sugiere que puede cambiar, si no lo aplica, si se resiste a un cambio, pues es difícil que podamos avanzar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es bueno que lo hayas tocado, Edgar. A veces se malinterprete, lo que no queremos que se malinterprete, pero sí, la terapia es una forma de poder ayudar, pero también es importante que no siempre nos va a gustar lo que nos van a decir, ¿no? Porque el cambio implica una situación en donde nos vamos a resistir porque estamos cómodos con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y esto aplica también tanto para el paciente como para el contexto. Como decías de los adolescentes, suele pasar mucho que los papás traen al diablito, ¿no? Y él es el malo y todo, ¿no? Y no identifican que en casa puede estar una situación importante, ¿no? Sobre la educación, sobre cómo manejan las reglas, las normas, incluso si se establece o se ha establecido, ¿no? Y cuando te das cuenta que pues el chico está haciendo su trabajo, como de entender, a pesar de su edad, pero el papá y la mamá se resiste con muchas cuestiones, pues sí, va a ser difícil que tengamos un cambio favorable. Sí, fíjate que este proceso de terapia pues no es un proceso lineal, realmente lleva altas y bajas. Hace días miré un meme, bueno, no un meme, era una historia que decía, ir a terapia también es salir peor de lo que yo llegué. Y no está mal, o sea, no está mal en este sentido, porque estamos descubriendo cosas nuevas, nos estamos enfrentando a cosas que antes no lo habíamos hecho. Entonces el proceso de ir a terapia no es un proceso lineal y de bienestar todo el tiempo, y eso es lo no sé si llamarlo lo ideal, pero eso es lo que te va a llevar al crecimiento que estás buscando, ¿no? Incluso, bueno, relacionado a este tema, muchas veces se considera a estas emociones pues desagradables como objetivos a eliminar por parte de los consultantes, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Las emociones pues tienen una función en todos nosotros y son completamente normales. Es normal a veces sentirnos tristes, es normal a veces sentirnos enojados. Habría que saber cómo gestionar estas emociones y no eliminarlas. No creernos el cuento de las películas donde lo ideal es estar todo el tiempo felices. Claro, aprovechando que hago un comercial, en mi canal de YouTube tengo un video que se llama El positivismo tóxico. Okay. Y justamente habla de este proceso, ¿no? De cómo el que nosotros tratemos de eliminar o de erradicar nuestras emociones que causan sensaciones desagradables, pues nos lleva a eso, ¿no? Al ignorarlas, omitirlas, y probablemente pueda ser más perjudicial para nosotros, claro, ¿no? Las emociones son respuestas naturales a los estímulos que hay en el ambiente. Entonces, cuando nosotros caemos en ese positivismo, probablemente también pueda afectar de alguna manera nuestra salud. Muy bien, y aprovechando que estamos hablando de memes o de posts, veo uno como que constante, ¿no? Que algo así como que dice, no recuerdo muy bien, pero la sesión me cuesta tanto, ¿no? Y ya mi mamá me dio una cachetada
o me fui con los amigos a platicar y ya se me quitó las ganas, ¿no? O ya me aterrizaron de la situación. A veces lo vemos como broma, pero ya dejando a un lado como que lo importante de eso, de saber si es cierto o no, es que a veces suele pasar esto, ¿no? Como que buscamos a las salidas o los amigos con la finalidad de poder disminuir o no sentir estas emociones que son parte de, ¿no? Y que de esta manera se me va a pasar y pues ya, estoy cada semana. Pero ya en un sentido real, un sentido práctico, sigo arrastrando estas situaciones, sigo arrastrando estas emociones o estos síntomas que de repente estoy bien y de repente me da el bajón, y trato de disminuir con las salidas, con un consejo, con una plática con los amigos, que no está mal, ¿cierto? O sea, siempre nosotros recomendamos como que si tienes oportunidad de salir, de platicar sobre tus emociones, expresarte, es bueno, pero si no has buscado ayuda en terapia es importante que lo hagas, porque esto es como tapar nada más la situación y vamos agregando a nuestro problema y nos vamos en nuestro costalito, como normalmente decimos, generando más situaciones, ¿no? Porque pensamos que de alguna manera se soluciona momentáneamente, y la idea de terapia es tener las herramientas para que en algún momento, cuando se vuelva a presentar, sepamos cómo vamos a lidiar con esa situación. Así es. Y bueno, relacionado a lo que mencionas, es importante considerar la función de lo que se hace, porque de entrada, como mencionas, ¿verdad? Los amigos, la familia, las actividades no es algo pues negativo, sino habría que ver la función que tiene sobre la problemática que presenta el consultante, y a partir de esa función es por eso que es importante el análisis desde un profesional de la salud mental. A partir de identificar esa función ya podemos establecer un plan de intervención que pues o tenga como objetivo el bienestar de la persona. Bien, pues estos eran algunos prejuicios que queríamos compartir con la audiencia que nos va a ver. Esperemos que este tipo de videos nos ayuden a ir rompiendo con estos estereotipos o esquemas que se tienen dentro de la sociedad, para que las personas se acerquen a los profesionales correspondientes y puedan generar un cambio en sus vidas, ¿no? Y para terminar con esto, pues me gustaría que compartiéramos un poquito nuestras redes sociales, dónde nos pueden encontrar, cómo pueden acercarse a nosotros. Como lo menciono en mis videos, este es un grupo de profesionistas que estamos disponibles para atenderlos en sus necesidades. Tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, y pudiéramos apoyarlos. Entonces nos pasan por ahí sus redes. De hecho, es importante mencionar también que nos está faltando una colega psicóloga, pero en próximos videos pues va a estar presente. Pues les agradezco bastante esta conversación, que pues considero que es muy enriquecedora tanto para nosotros como para quienes nos están escuchando, y pues les recuerdo a quienes nos están observando que pueden contactarme. Mi nombre es Mario Edgar Lorenzo Flores, soy psicólogo, y mis redes, tanto Facebook, Instagram y TikTok, se encuentran como sic.Mario Edgar Lorenzo Flores. Muy bien, pues bueno, también me gustaría despedirme y invitar a las personas, si tienen algún tema en específico que les gustaría que habláramos sobre la atención o terapia, o alguna situación que puedan interesarle, pues pónganlo en los comentarios. Y claro que lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, me despido. Mi nombre es Israel Hernández Ramírez, soy licenciado en Trabajo Social. Mi trabajo es de consejería en área de adicciones y salud mental. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, cierto. Mis redes sociales en Facebook es Israel Hernández, así, o licenciado Israel Hernández, LIC Israel Hernández, tengo la página y la cuenta individual. Y en Instagram es TS Israel HDZ. Muy bien. Bueno, pues también agradecer en este espacio a los colegas. Me gustaría que estuviéramos alimentando muchísimo este tipo de dinámicas y de videos para que las personas pues también tengan un poquito más de información. Y cabe recalcar que este tipo de información no sustituye la terapia. Entonces acérquense con los profesionales de la salud que ustedes consideren. Y nos despedimos. Recordarles que mi nombre es Flavio Alberto Coronado Vázquez. Me encuentro en redes sociales como Facebook e Instagram
como psic.flaviocoronado, y en YouTube tenemos un canal que se llama Hablemos de Psicología. Entonces pues ahí síganos en nuestras redes sociales, compartan este video, comenten, y nos gustaría saber un poquito más acerca de algún tema que les gustaría que estuviéramos abordando y trabajando. Bueno, pues nos vemos en terapia. Hasta luego.